Buen día, hermanos. Seguimos viendo la vida de los apóstoles y extrayendo de ellos ricas enseñanzas para nuestra vida. Espero que antes de escuchar este devocional, como en los anteriores, hayamos tenido un tiempo de oración pidiendo a nuestro Padre Celestial que nos hable en este día, como lo hace cada día. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 20. A lo largo de la Biblia vemos cómo estas simples personas, que fueron los discípulos, fueron transformados por su relación con el Salvador y llegaron a ser los pilares de la Iglesia de Cristo. La Biblia no esconde sus errores ni tampoco realza sus aciertos. Los muestra tal cual fueron, y esto nos alienta, porque nosotros también estamos en el mismo camino de transformación. Dice Mateo capítulo 20, versículo 20. Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, ante el Señor, y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es el mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hoy nos toca ver a Jacobo el mayor. Se hace esta diferencia del otro apóstol llamado Jacobo también por la diferencia de estatura. En esto coinciden la mayoría de los comentaristas. Con Jacobo terminaremos de mencionar el círculo íntimo del Señor: Pedro, Juan y Jacobo, los amigos de Jesús. Qué título que tenían. Como mencioné anteriormente con Pedro y con Juan, Jacobo también gozó de estar en lugares únicos, como el primer milagro donde Jesús hizo resucitar a un muerto, esto es, a la hija de Jairo, el líder de la sinagoga. También estuvo en el monte de la transfiguración, donde el Señor nos mostró su gloria, esa luz pura que emanaba de su cuerpo en esa reunión con Moisés y Elías. También estuvo cerca del Señor en el huerto de Getsemaní para escuchar claramente las oraciones que el Señor le hacía a su Padre, al único que podía librarle de la muerte. Podemos también recordar de Jacobo su carácter, que el Señor los apodó Boanerges, junto con su hermano Juan, hijos del trueno. Y se nos viene a la memoria ese momento en el que querían hacer como Elías, que hizo caer fuego sobre unos soldados samaritanos. Jacobo y Juan también quisieron hacer que caiga fuego del cielo para consumir una aldea de Samaria, que no aceptaron la entrada del Señor. Y me imagino al Señor con paciencia corrigiéndolos, como dice Lucas 9:56. El Señor, después de que ellos querían hacer esto, el Señor les dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. En el pasaje que leímos de Mateo, al comienzo, vemos que la madre se acerca junto con sus hijos, Juan y Jacobo. En el pasaje paralelo de Marcos, él menciona que solamente se los menciona a Juan y a Jacobo haciendo esta petición, que se siente uno a la derecha del Señor en su reino y el otro a su izquierda. Lo que estaban pidiendo era autoridad, tener tronos, estar sobre los demás. Y el Señor les tiene que enseñar que en su reino, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ellos querían tronos, pero el Señor se pone como ejemplo para ellos, y a este pedido el Señor les dice, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jacobo fue el primero de los apóstoles que recibió la copa del martirio, al ser decapitado por Herodes Agripa poco antes de la celebración de la Pascua. Y así se cumplió lo que el Señor le dijo: del vaso que yo bebo, beberéis. Es el único registro que quedó en la Biblia de la muerte de los apóstoles. Si leemos en Hechos capítulo 12, versículo 1, dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro.
Era entonces los días de los panes sin levadura. En aquel mismo tiempo, dice. Ese tiempo está hablando de cuando había un avivamiento en Antioquía, donde se comenzó a predicar a los gentiles y ellos recibían la salvación. Fueron también en ese tiempo los primeros pasos del que sería el apóstol de los gentiles. Fue en ese mismo tiempo donde termina abruptamente la vida de Jacobo. La tradición le pone fecha a este evento en el año 44 después de Cristo. Mientras unos festejaban el poder del Evangelio, otros eran perseguidos y llevados a muerte. Son dos extremos de la vida de la iglesia hoy en día. En estos tiempos, en el actual, se sigue predicando el Evangelio, algunos con libertad, como en nuestro caso, y debemos así predicar el Evangelio, aprovechar esta libertad que Dios nos da para poder predicar y que almas puedan conocer de Cristo como su Salvador. Que se complete el número de los redimidos y que la iglesia cumpla el tiempo que tenga que estar sobre esta tierra. Pero también necesitamos de esos valientes como Jacobo, que dan su vida por el Evangelio. Sin dudas que Jacobo no era bien visto por Herodes, no le convenía vivo y tuvo que matarlo. La Biblia no registra los hechos de Jacobo, pero déjenme imaginarlo un Jacobo distinto. Ya no lo controlaba su temperamento, ya no tenía miedo al rechazo, sino que buscaba como el Señor salvar almas. Ya no buscaba tronos, sino que ponía su vida en servidumbre hasta la muerte. Necesitamos ser como Jacobo, ser los primeros, pero no en querer tener un lugar de preeminencia, sino en servir, en predicar sin miedo y en estar dispuestos a dar nuestra vida por el Señor. Pablo le decía a Timoteo, que lo conocemos también como alguien tímido, dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y déjenme leerlos también en otra versión que dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. La timidez puede ser una forma de orgullo, cuando esa timidez es el miedo a lo que la gente va a pensar de nosotros. Como está en juego nuestro yo, no predicamos. Por eso Pablo también le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3:12, más adelante podemos leer en nuestras Biblias, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, la vida cristiana nos llevará al rechazo o a la persecución. Entonces, una pregunta que queda para nosotros, ¿qué espíritu vamos a mostrar? Les comparto este devocional, pero son palabras que Dios está hablando a mi vida. Que con estos pensamientos podamos ser motivados a predicar el Evangelio, con insistencia, a tiempo, fuera de tiempo. Es bueno que en nuestras oraciones sigamos sosteniendo a la iglesia perseguida, pero a la vez que podamos vencer esa timidez para poder predicar el Evangelio a otros. Y también, como dice este texto, que tengamos vidas consecuentes con lo que predicamos. Espero que el Señor les haya hablado a sus vidas, como lo ha hecho con la mía. Le robo esta frase a Lucas y que el Señor nos dé las fuerzas para poder llevarlo a la práctica. Bendiciones.